La lejana isla de Rapa Nui es una joya biológica de la Polinesia. La naturaleza creó algo único en este diminuto pedazo de tierra. Así como el ser humano, los animales que colonizaron sus aguas usaron los vientos y las corrientes marinas para llegar aquí. Muchas nunca más abandonaron la isla y sus descendientes se transformaron en especies que solo viven en este lugar. La isla de Rapa Nui es un refugio para la vida en mitad de un océano casi vacío. Lo primero que llama la atención de las aguas que rodean la isla de Rapa Nui es su visibilidad. Alrededor de la isla están las aguas más transparentes del Pacífico. Parte de su transparencia es porque en esta región del Océano Pacífico casi no hay partículas en el agua. Hay muy pocos nutrientes y el fitoplancton, el primer eslabón de la cadena alimenticia de los mares, es tan diminuto que es invisible. Sin ir más lejos, Rapa Nui se encuentra a solo 200 kilómetros del lugar donde hay menos clorofila en todo el Océano Pacífico. Y que exista poca clorofila habla de la baja cantidad de microalgas y de alimento. Pero en medio de este aislado e inhóspito desierto, un pedazo de tierra, una isla, por más pequeña que sea, puede cambiarlo todo. Llegar a este oasis en mitad del vasto océano Pacífico no es fácil. Sin embargo, muchas especies lo lograron. Lo cierto es que la extraordinaria biodiversidad submarina que se desarrolló en Rapa Nui fue creada por las especies que lograron sobrevivir a un viaje difícil y legendario. Y este comienza con la odisea de sus larvas a merced de las corrientes oceánicas. Esto particularmente está asociado a los patrones de corrientes que hay al torno de las islas. Se genera lo que se denomina efecto de masa de la isla. Esto significa que las corrientes oceánicas chocan con estos promontorios y generan ascensos de agua, y este ascenso de agua a su vez gatilla que haya una mayor productividad y mayor disponibilidad de alimentos. En general, las zonas más costeras y particularmente la zona sur de las islas. Tanto Rapa Nui como Juan Fernández, a la zona sur de la isla es donde se concentra una mayor cantidad de microalgas, particularmente fitoplancton, y esta cantidad de alimento hace que sean zonas mejores o más susceptibles para ser utilizadas como áreas de reclutamiento. La isla de Rapa Nui y los montes submarinos que la forman se transformaron en un oasis para la vida. Los primeros habitantes en llegar y colonizar fueron los corales. A diferencia de otras islas polinésicas, los corales de Rapa Nui no forman barreras de arrecifes con lagunas interiores. Aquí los corales se extienden en todo el perfil de la isla hacia la profundidad, creciendo sobre la roca volcánica. Los corales son los animales más abundantes en el fondo marino de Rapa Nui. Básicamente todo lo que vemos son corales duros, especialmente de dos géneros. El Poecilopora, que forma rosetones individuales, y el Porites, o coral de dedos, creador de plataformas y columnas. Estos corales son formados por colonias de pequeños pólipos que en su proceso de alimentación eliminan carbonato de calcio y así van formando intrincadas estructuras mientras van creciendo. Y de ellos dependen, directa o indirectamente, la mayoría de las especies marinas de Rapa Nui. En un mar lleno de peligros, las intricadas formas del coral crean refugios perfectos para un sinnúmero de especies.
Algunos, como este marau del grupo de los peces ardilla, logra usar su color a su favor y confundirse con su entorno para así ocultarse aún más. El nohu, pez piedra o escorpión, recorre el coral como su campo de cacería y para eso usa su críptico disfraz rojo. Aunque el rojo nos llame la atención como humanos, en el mar es un color que muchos animales marinos no ven. Así, solo tienen que esperar y desarrollar la paciencia. Y la espera aquí puede ser larga. En Rapa Nui, la comida es escasa y las especies deben adaptarse o desaparecer. Sin embargo, increíblemente, esa carencia de alimentos hizo que en Rapa Nui se creara una altísima diversidad de vida. En base a la última actualización de la lista de peces que realicé para el Ministerio de Medio Ambiente, pude constatar que hay descritas 315 especies de peces para la isla de Pascua. De ellas, 44 especies son endémicas de la isla de Pascua. Ahora bien, si comparamos las especies endémicas de peces costeros, Rapa Nui puede ser considerado como un hotspot de endemismo, representando más del doble de las especies únicas que Chile continental y el archipiélago de Juan Fernández. Al analizar la historia de este formidable nivel de endemismo, tenemos que retroceder a las primeras descripciones de especies para la isla en 1910, pero no es hasta la década del 90 que el número de nuevas especies descritas aumenta en 14 especies nuevas en 10 años. Incluso recientemente, en el año 2018, se describió una nueva especie en ambientes mesofóticos de Rapa Nui, a 83 metros de profundidad. Esta única y extraordinaria diversidad de especies se creó gracias a un medio ambiente extremo. Y en Rapa Nui, la carencia de alimentos ha sido una fuerza que ha obligado a los seres vivos a especializarse aún más. Muchas veces en sectores oligotróficos, es decir, en zonas donde hay poca disponibilidad de alimento, las tramas tróficas son más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tienen más componentes. Es decir, de esa forma, el poco alimento que hay se comparte o se reparte entre muchas especies. Esto sucede aquí con el coral. Para gran número de habitantes, este organismo es el alimento base de sus dietas. Los nanúe prefieren el coral porites, así también los peces cofre. En cambio, el pez mariposa Tipi tipijoe tiene una larga y delicada boca capaz de llegar a los lugares más ocultos del Posilopora. Alimentarse de coral es casi un trabajo de tiempo completo para reunir una cantidad suficiente. Y para eso recorren decenas de kilómetros cuadrados diarios de corales. Parte importante de la biodiversidad de peces de Rapa Nui tiene sus orígenes a miles de kilómetros de distancia. El 20%, por ejemplo, tiene relación con especies del Indo-Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. Incluso más de un 10% con Hawái, a pesar de que ese archipiélago está en el hemisferio norte. Pero lo cierto, venga de donde venga, llegar a Rapa Nui no es fácil. Siendo pequeñas larvas que no pueden decidir su propio camino, todo depende de los vientos y las corrientes que se producen en el vasto océano Pacífico. El Tipi tipijoe, por ejemplo, es un pez presente en casi toda la Polinesia. En otras islas forma cardúmenes, pero aquí el poco alimento y la competencia restringe las poblaciones y no les ha permitido formar grupos grandes. El
El totoamo o pez trompeta también llegó desde el oeste y es un devorador de peces. Entre sus múltiples estrategias de cacería, el totoamo puede asumir una posición vertical, apuntando a sus posibles víctimas bajo él. Claramente, en este caso, la llegada de este cazador afectó y sigue afectando hoy directamente a los más pequeños de esta fauna endémica. El mamata moana, por ejemplo, un pez damisela exclusivo de Rapa Nui, suele ser una presa recurrente. Cuando llega una nueva especie, significa el arribo de un competidor en un mundo escaso de recursos. En este proceso natural, tanto los recién llegados como las especies nativas están obligados a adaptarse incluso a la presencia de nuevos y eficientes cazadores. Existen 3 especies de totoamo en el mundo, y las 3 se encuentran aquí en Rapa Nui. La llegada y prosperidad del totoamo significó una nueva amenaza no solo para el mamata moana, sino para muchos de los habitantes insulares. Hay varios ejemplos de peces recién llegados a Rapa Nui. Uno de ellos es quizás el más llamativo, el Mori Baihi. En las expediciones realizadas en los años 60 y 70, se registró por primera vez al Mori Baihi. Hoy, este colorido pez loro es un personaje siempre presente en los buceos costeros, y parte de su éxito se debe a las adaptaciones y capacidades de sus juveniles para sobrevivir. Los juveniles de estos lábridos pasan por diferentes estados de desarrollo y son muy diferentes a sus padres. Pero lo que los hace interesantes es que para sobrevivir se convierten en peces limpiadores, y para eso cambian de personalidad, disminuyen su instinto de fuga y se vuelven más curiosos, incluso insistentes, para conseguir clientes. Los poopó pueden usar sus servicios como peces limpiadores o convertirlos rápidamente en una pequeña comida. Estos eficientes cazadores están presentes en todas las islas oceánicas chilenas. Un pez aguja, conocido aquí como Hikukioje, otro cazador, observa al poopó. Siendo un oportunista, este animal esconde su delgado perfil detrás de su nuevo compañero. Además, si los poopó logran capturar algo, el Hikukioje puede aprovechar los restos. Sin embargo, y a pesar de toda la complejidad que significa para cada especie llegar a este lejano refugio, pareciera que este no es el principal obstáculo. Ahora bien, el gran problema que tienen aquellas especies que viven en islas oceánicas es poder mantenerse cerca de las islas. Y justamente durante su etapa larval es donde son generalmente transportadas lejos de la costa. Entonces, para evitar esta advección lejos de la costa o transporte lejos de la costa, los peces han generado distintas tácticas reproductivas. Y una de ellas, por ejemplo, es depositar los huevos cerca de las zonas costeras, y sus estados larvales tienden a durar poco tiempo en la columna de agua. Es decir, pueden llegar a vivir no más allá de 20 días en la columna de agua para luego cambiar de hábitat y vivir cerca del fondo marino. Bueno, en los cimarios 21 y 22, en los que hicimos expediciones hacia Rapa Nui
y hacia Juan Fernández respectivamente, obtuvimos una mucho mayor diversidad de especies en la isla de Pascua. Hubieron estaciones donde encontramos, incluso en un puro lance, más de 60 especies de larvas de peces. Y también encontramos diferencias entre los ensambles, es decir, entre las diferentes especies y las cantidades que habían entre Isla de Pascua, Motu Motirogiva y Juan Fernández y las Islas Desventuradas, y también estos se diferenciaban con el ensamble de peces que encontrábamos en estaciones de océano abierto. En estaciones de océano abierto encontramos generalmente peces mesopelágicos que forman cardúmenes sumamente abundantes, y en cambio en las islas por lo general encontrábamos peces insulares, en buena proporción peces endémicos que solo se encuentran en aquellas islas, pero además encontrábamos larvas de peces de especies mesopelágicas, lo que quiere decir que muchas veces estas especies de océano abierto ocupan las islas como sectores para reproducirse, y luego estas larvas, cuando ya son lo suficientemente grandes, se integran al cardumen adulto. Estas áreas son utilizadas por distintos tipos de peces, no solamente por especies criptobentónicas o especies que son endémicas de la isla, sino que también por algunos jurelillos y por otras especies de importancia comercial. Nosotros hemos detectado juveniles de jurel en zonas tan someras como menos de 20 centímetros de profundidad, y por lo tanto estas áreas hacen que sean extremadamente importantes de preservar. Sin ir más lejos, la misma bahía de Hangaroa, donde están los botes de pesca, es utilizada como un refugio, no solo para las nuevas generaciones de peces, sino también como lugar de descanso de algunas tortugas verdes. Cazadoras de medusas, las tortugas marinas en el mundo mueren al intoxicarse con plástico, al confundirlo con su presa. De repente hay especies que tú las ves muy seguido, pero que son difíciles de registrar porque son muy nerviosas. Por ejemplo, una del jotumatu. El jotumatu es un pez ángel que tiene muchos colores, pero que es muy tímido. Siempre está entre medio del coral, sale un ratito, mira, y la presencia de la luz o la burbuja lo hace meterse de nuevo al coral. Así hay varios más. Aunque muchos lo llaman con el nombre del ariki que descubrió la isla, en Rapa Nui se le conoce como Kototipara. Otro, la pajica, que es un pequeño pez, un lábrido que es mitad naranjo y mitad azul, que vive en grupo. Esa es la hembra. El macho es muy distinto, y de repente venía un macho y arriaba a su grupo de hembras. Habían como unas 20 hembras de distintos tamaños. También un pez difícil de pillar porque es chiquitito, pero estuvo bien. También estaba sé que estaba comiendo en la arena, que estaba comiendo o sea, de la alga. Sí, ese está como muy tranquilo. El teteme busca caracoles en las pocas áreas donde hay algas. Varios peces comen caracoles, pero la real competencia para este pez son los artesanos de collares. A mí me faltan varios. Cada uno de nosotros, Pedro tiene como una lista, yo tengo una lista, Eduardo tiene otra lista en que la va completando, y así nosotros vamos juntando la mayor cantidad de información posible. Pareciera ser que es de esta especie que los machos guardan las crías en la boca. Wow. En realidad no la cría, los huevos. Eduardo, a cargo de la fotografía, suma a la lista de peces especies que no tenemos registradas en video. Así, en cada buceo se multiplican los esfuerzos y se obtiene una mayor cantidad y variedad de material.
Igual yo vi hartos pececitos chicos, harto reclutamiento, como que estaba como nuevamente como renaciendo vida. Uno de los peces endémicos que más nos llamó la atención fue a un pequeño que encontramos en lo profundo de una cueva. El Titeve iti iti moana es un pez cofre de aproximadamente 5 centímetros de largo. Iti iti significa pequeño y moana azul. Los ancestros de este pequeño pez fueron capaces de sortear todas las dificultades posibles para convertir este rincón del Pacífico en su hogar. Primero, para que sus diminutas larvas hayan podido llegar a la isla. Luego, encontrar alimento, no ser devorados y finalmente lograr que su descendencia prospere. Algo impensable para tan diminuto y delicado animal. El Tipitipi uri es un pez mariposa que colonizó la isla hace millones de años y se convirtió con el tiempo y el aislamiento en una especie única de estas aguas. Como el Tipitipi uri, el 36% de las especies que habitan Rapa Nui tiene esa categoría y grado de exclusividad. Son únicos, no hay más. El raea también es nativo y como muchos peces coralinos es muy territorial y a pesar de la abundancia de coral, los espacios para vivir no son muchos. Por eso, el raea se mantiene atento en las cercanías de su refugio. Otros, como el marao jiva, tampoco abandonan sus hogares, pero prefieren llamar menos la atención. Todo lo contrario es el cotea jiva. El cotea jiva no es fácil de ver, ya que prefiere ambientes más profundos. Otro de los espacios más usados por habitantes submarinos de Rapa Nui son las cavernas. Existen un sinnúmero de estructuras de roca volcánica que crean espacios seguros para varias especies. Algunas aquí se apoyan además formando cardúmenes, como estos peces cabra o aavere. Las mismas crías de poopó buscan también la seguridad en los fondos oscuros, uniendo fuerzas en un potencial cardumen. Los peces soldados rojos, un tipo de marao, suele formar grupos que comparten los rincones con menos luz, juntándose con otras especies que prefieren ambientes oscuros, como el matahuira. Su nombre en Rapa Nui hace alusión a sus grandes ojos como vidrio. En ocasiones, el pez globo Titeve capovai, el más grande de los de su grupo, también usa estos oscuros espacios buscando la tranquilidad que le acabamos de quitar. No solo los peces buscan las cavernas. La cigala marina o rarape sufre de la persecución del hombre. Es considerado un manjar y aunque está en una categoría de conservación que debería evitar su captura, es posible verlo en muchos restaurantes. Otra especie perseguida casi al borde de la desaparición es la langosta de Rapa Nui.
Antiguamente la langosta la capturaban en la orilla, atrayéndolas con antorchas. Hoy, en cambio, se utilizan trampas o son sacadas por buzos desde las cuevas más profundas. Pero su población siempre está en una situación precaria. Y en estudios realizados por la Universidad Católica del Norte y el Núcleo Millennium MOI, en el año 2016 se encontró escasa presencia de larvas. Tenemos dos grandes problemas acá en la isla. Una es la disminución de los recursos pesqueros locales, que eso es 100% responsabilidad propia nuestra, del pueblo de Rapa Nui, y otra cosa es la disminución de los recursos marinos o pelágicos, que eso básicamente es culpa netamente de la pesca industrial, porque nosotros sabemos que el pescador de acá de la isla, una mano, un anzuelo cuando va a pescar atún. Pero no así con la disminución de los recursos costeros, que hay una fuerte presión a nivel local por la extracción del pisci y de diversos recursos que nosotros antes teníamos en abundancia y hoy día la verdad es que no se ven mucho, justamente porque nosotros mismos nos hemos encargado de sobreexplotar esas pesquerías, ocupando redes de manera indiscriminada, no respetando las vedas de ciertas especies y en el fondo teniendo poca educación y conciencia respecto de la necesidad de resguardar nuestros propios recursos. Si nosotros no cuidamos los recursos costeros de acá en la isla, nadie lo va a hacer. Preocuparnos nosotros mismos, la gente de la isla, de eliminar lo que es la red. La red está dañando muchísimo al pescado de acá de la orilla, que es el nanúe. Los nanúes, la hembra grande que nosotros sacamos con huevos, estamos matando 40 millones de pescados comiendo una familia. Y esos son los peces que hay que cuidarlos. Una hembra de edad adulta con huevos, los genes de ella que está acostumbrado a luchar en las corrientes, a sobrevivir, los traspasó a su hijo y ese hijo va a saber sobrevivir igual que la mamá en el mar. Nosotros el tema es hacer entender a la gente de la isla para poder protegernos. Si nosotros logramos asegurar que nuestras costas están sanas, vamos a poder seguir recibiendo todos los recursos que vienen de los peces migratorios, que vienen por las corrientes marinas y por los montes submarinos y que en distintas épocas del año llegan a nuestra isla. Si es que nuestro ecosistema, nuestra isla se empobrece y perdemos biodiversidad, de a poquito vamos a ir sintiendo que esos peces pelágicos que llegaban todos los años también van a ir disminuyendo, independiente de la pesca industrial. Estos ecosistemas están adyacentes al borde costero, por lo tanto son muy susceptibles de ser dañados. Esta zona intermareal, la zona de las pozas intermareales, podría ser considerada como un aju. Esto quiere decir que darle esta representación religiosa de importancia. Es una zona muy importante para la historia de vida temprana de los peces y por lo tanto si no somos capaces de preservarla, esto va a tener repercusiones negativas en la diversidad y en la riqueza de especies presentes en la isla oceánica. Al igual que los humanos que llegaron a este recóndito pedazo de tierra, los peces de Rapa Nui son sobrevivientes de un viaje extraordinario. Hoy, los descendientes de esos viajeros se enfrentan a nuevos peligros para los cuales no están preparados. La sobrepesca, la pesca industrial, la contaminación de plásticos, el cambio climático, todo es responsabilidad humana. Es de esperar que pronto existan más y mejores herramientas que ayuden a estos espacios marinos y puedan sobrevivir a los inciertos cambios del futuro.